Todos hemos oído hablar de Adán y Eva, aquella pareja mítica que, según relata la Biblia, fue la primera unión de seres humanos creada por Dios en los albores del tiempo. Su historia ha sido contada generación tras generación como el inicio de la humanidad, una narración fundacional profundamente arraigada en la tradición judeocristiana. Sin embargo, lo que muchos no saben es que existe un antiguo y misterioso mito de origen judío que cuestiona esta versión tradicional. Según este mito, Eva no habría sido en realidad la primera mujer de Adán. Antes de ella, existió otra, una figura poderosa, temida y a la vez admirada, cuyo nombre era Lilith. Lilith, a diferencia de Eva, no fue formada de una costilla tomada del cuerpo de Adán. Según esta tradición antigua, Lilith fue moldeada por Dios a partir del mismo barro con el que fue creado el primer hombre. En otras palabras, ambos fueron formados de manera igual, al mismo tiempo y con la misma sustancia. Esa igualdad de origen marcó profundamente el carácter de Lilith. Desde el inicio, ella se veía a sí misma no como inferior a Adán, sino como su igual. Por ello, no aceptaba someterse a su voluntad ni ceder ante su autoridad. Esta postura desafiante, o firme, según se mire, fue la semilla de un conflicto que cambiaría el destino del Edén. Adán y Lilith convivieron en el jardín del Edén, pero su relación fue turbulenta. Las discusiones y tensiones se multiplicaban. Adán quería imponer su dominio, pero Lilith se rehusaba a obedecer. Para ella, el amor no podía existir sin respeto mutuo ni equidad. Su rebeldía no era simple terquedad, era una afirmación de su dignidad. Pero ese espíritu libre pronto la puso frente a una decisión ineludible: someterse a la autoridad de su marido o abandonar el paraíso. Lilith eligió la libertad. En un acto de insumisión sin precedentes, se apartó de Adán y del jardín del Edén, renunciando a la perfección de aquel lugar creado por Dios. Su partida no fue sin dolor, pero en su interior sentía que no podía traicionarse a sí misma. Se marchó hacia el exilio, y según el mito, se estableció en una región solitaria cerca del Mar Rojo, un territorio inhóspito que simbolizaba tanto su castigo como su autonomía conquistada. Preocupado por su destino, Dios envió 3 ángeles con la misión de convencerla de regresar al Edén. Ellos hablaron con ella, intentaron persuadirla, le ofrecieron redención. Pero Lilith fue firme. Ella había hecho una elección y no daría marcha atrás. Dio la espalda a Dios, no por odio, sino por convicción. Mientras tanto, en el Edén, Adán caminaba solo. El silencio del paraíso ya no le bastaba. La ausencia de su compañera lo sumía en una profunda melancolía. Dios, al ver su sufrimiento, decidió intervenir una vez más. Esta vez, no formó una mujer del mismo barro. En cambio, creó a Eva a partir de una costilla de Adán, lo que implicaba una relación diferente, una conexión más íntima, pero también, según algunos intérpretes, una jerarquía implícita. Así fue como Eva llegó al mundo, no como igual, sino como parte del hombre. Nació en un contexto donde la obediencia era preferida a la insubordinación y la armonía al desafío. Lilith había elegido la libertad. Eva fue moldeada para la compañía, y desde entonces, 2 arquetipos femeninos han habitado en el imaginario humano: Lilith, la libre e indomable; Eva, la obediente y maternal. Por haberse alejado del Creador, Lilith fue lentamente transformada en una figura oscura, temida y rechazada. Las antiguas tradiciones, incapaces de comprender o aceptar su espíritu de insumisión, comenzaron a retratarla como un ser demoníaco. Así, Lilith pasó de ser una mujer libre a convertirse en un símbolo del mal. Fue descrita como un demonio con forma de mujer, dotada de poderes oscuros y de intenciones malévolas, especialmente hacia los niños y las madres. Se decía que en su forma demoníaca, Lilith tenía la capacidad de volar por las noches, invadiendo las casas donde habitaban recién nacidos,
trayendo enfermedades o incluso la muerte. Las madres temían su presencia y para proteger a sus hijos, colgaban amuletos en las cunas. Estos talismanes llevaban grabados los nombres de los 3 ángeles que, según la leyenda, habían sido enviados por Dios para convencerla de regresar al Edén: Senoi, San Senoi y Semangelov. De este modo, la figura de Lilith fue entrelazada con supersticiones y rituales que buscaban afastar su influencia. Con el paso del tiempo, los mitos comenzaron a profundizar aún más en su transformación. Algunos relatos afirman que Lilith, movida por los celos, observaba desde lejos la vida armoniosa de Adán y Eva en el paraíso. Aquella felicidad, aquella paz, le resultaban insoportables. Según ciertas versiones apócrifas, fue entonces cuando Lilith, en su deseo de venganza, adoptó la forma de una serpiente. Deslizándose con astucia y persuasión, engañó a Eva, llevándola a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Así, fue Lilith, y no Satanás, como se relata en la Biblia canónica, quien provocó la caída de la humanidad. Esta interpretación alternativa le confiere a Lilith un papel central y transgresor en la narrativa del Génesis. A pesar de su influencia y persistencia en la tradición oral y en textos antiguos, la figura de Lilith fue deliberadamente excluida de las escrituras oficiales. La historia de Lilith no aparece en la Biblia tal como hoy la conocemos, razón por la cual es rechazada tanto por católicos como por protestantes. La versión más conocida de su mito se encuentra en el alfabeto de Ben Sira, un texto de origen medieval que mezcla sabiduría popular, sátira y misticismo. Aunque su fecha exacta es incierta, los estudiosos estiman que fue compuesto entre los siglos 7 y 10 después de Cristo, en un contexto donde las voces femeninas eran frecuentemente silenciadas o reinterpretadas por el pensamiento dominante. No obstante, el mito de Lilith no se limita al ámbito judío. Su figura aparece también en la mitología babilónica, sumeria y asiria, donde era conocida por otros nombres, como Lilitu o Lamashtu. En Mesopotamia, era representada a veces como un espíritu del viento o como una diosa nocturna, relacionada con los misterios de la luna y las fuerzas ocultas de la fertilidad y la destrucción. Esta ambivalencia, como dadora de vida y portadora de muerte, la convertía en una deidad compleja, venerada y temida al mismo tiempo. Cuando era asociada con la luna, Lilith representaba sus múltiples fases: la plenitud, la ausencia, el renacer. Esta visión la colocaba como un arquetipo de lo femenino en su forma más primitiva y profunda. Era madre, hechicera, amante, pero también sombra y abismo. Su carácter multifacético la alejaba del modelo único de mujer idealizado por las tradiciones patriarcales, lo que contribuyó aún más a su marginación. Con el paso de los siglos, surgieron teorías que sostienen que la ausencia de Lilith en los textos canónicos no fue casual, sino fruto de una decisión consciente. Durante los concilios eclesiásticos que definieron qué libros formarían parte de la Biblia, se habrían descartado deliberadamente historias y figuras que no se ajustaban al ideal de obediencia, sumisión y virtud femenina promovido por la nueva ortodoxia. Lilith, como símbolo de independencia y autodeterminación, chocaba con los valores patriarcales que sustentaban el orden social y religioso de la época. Precisamente por eso, en tiempos más recientes, la figura de Lilith ha sido recuperada y resignificada por el movimiento feminista. En ella, muchas mujeres han encontrado un símbolo de resistencia, de libertad y de empoderamiento. A menudo es llamada la primera feminista, no porque haya luchado con consignas modernas, sino porque su historia representa la negativa a ser definida por otro, la decisión de existir por sí misma, aún al precio del exilio. Este movimiento sostiene que Lilith fue injustamente demonizada, al igual que muchas otras mujeres que, a lo largo de la historia, se atrevieron a cuestionar el dominio del patriarcado. Mujeres que hablaron cuando se esperaba silencio, que caminaron solas cuando se les exigía compañía,
que eligieron el conocimiento cuando se les ofrecía obediencia. Ya sea como figura demoníaca o como símbolo de la lucha por la equidad, Lilith sigue despertando un profundo interés, porque en su historia resuenan ecos de una batalla que aún no ha terminado.